Como ya lo dije, desde Caracas, Venezuela, el siervo del Señor, hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Para Luciana Radio TV, Radio Universal Online. Lo escuchamos, hermanos, acá en Ecuador. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muy buenas bendiciones en este día, un día precioso, un día hermoso, un día para escuchar palabra de Dios, un día para bendecir el pueblo de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Saludando a mi hermano Ramón, a su emisora en el nombre de Cristo Jesús, a su hermano Agustín y el hermano de la BBS en el nombre de Cristo Jesús, y todo el que pueda estar escuchando en este momento, en esta hora, estas ondas radiales en la cual solamente se imparten edificación para las almas, edificación para las vidas en el nombre de Cristo Jesús, sabiendo que Él es el que hace todas las cosas para nuestra vida, siempre para mejor. Siempre hay enseñanza de parte de Dios en nuestro diario vivir en el nombre de Cristo Jesús, para todo aquel que esté en salud y el que no la tenga. Siempre hay procesos por donde Dios pasa, en el cual Dios quiere hablar para cada uno de vosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Bueno, sin ser más, en el nombre de Cristo Jesús, ya se ha orado bastante por esta predicación y en todo lo que es el recurso de la semana. Y bueno, esta predicación va basada en el libro de Jeremías, en el libro de Jeremías 18, del 1 a 6. Y dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús de la siguiente manera. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y he aquí que trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Y esta predicación lleva por título: en manos del alfarero. Toda persona cuando comienza la vida cristiana, toda persona cuando va avanzando en la vida cristiana, siempre hay procesos que puede llegar a pasar, siempre hay procesos que puede llegar a vivir, siempre que todo cristiano, toda persona, incluso si no lo es también, va a llegar a vivir muchos procesos, pero eso es porque estamos en manos del alfarero. Eso porque estamos en manos del alfarero, y toda persona necesita ser moldeado desde el momento de su nacimiento, e incluso hay personas que son moldeadas desde el momento que son concebidos, ya sea porque hay personas que incluso cuando están en el vientre de su madre han sufrido muchas cantidades de cosas, ya sea porque por patologías de golpe que han sufrido por fuera del vientre, o que la madre ha recibido también ya sea grandes infecciones, o ya sea algún tipo de patología física que ha recibido la madre. Hay gente que desde el momento que son concebidos empiezan a vivir pruebas y tribulaciones y no saben lo que pasan. Y en ese momento que están viviendo pruebas y tribulaciones, las viven de una manera, ya sea en el vientre, ya sea de una manera cuando ya nacieron. Siempre hay pruebas y tribulaciones que son necesarias en nuestra vida para poder hablar más adelante de lo que Dios hizo en nuestra vida. Incluso cuando una persona no ha sido todavía, cuando no ha creído en nuestro Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador, hay pruebas y tribulaciones de la cual pasa la persona, aún no siendo cristiano, de las cuales cuando Dios lo saca a esa persona podrá testificar de las grandes y maravillas que Dios ha hecho en su vida. Las personas podrán testificar en el nombre de Cristo Jesús de las grandes y maravillas. Por ejemplo, le puedo hablar de un testimonio, un testimonio reciente. Entre estos días un hermano me llama a su casa, me dice que había mucha prueba y tribulación en su familia. Es un hermano con una familia numerosa. Y él me comentaba y me decía que él no podía más, que no podía seguir más, que se sentía muy mal. Y yo le decía que toda prueba tiene propósito, pero lo importante es no activarse o no ver tanta noticia, no ver tanta cosa mala que pasan en la televisión. Hay gente que se saturan de todas las noticias que están pasando todos los días, y a cada momento prende el televisor, prende la radio, pero lo que está escuchando es algo malo, algo que se percibe de lo negativo, y una persona que constantemente llena su mente, llena su vida de cosas negativas, siempre va a tener menos estímulo hacia lo bueno y más estímulo hacia lo malo. Y lo que le pasaba a ese varón es que estaba
estaba muy lleno de mucha mala información. Y yo le decía que la palabra de Dios son nuevas todos los días, nuevas son todas las mañanas la palabra de Dios, que si todos los días se la pasa buscando de la presencia de Dios, que si todos los días se las pasa orando de la presencia de Dios y impartiendo la palabra en el nombre de Cristo Jesús, Dios le da bendición, Dios le va a dar vida eterna, va a estar presente en su vida, en su familia, y Él va a estar presente en cada momento. Mientras le hablaba al hermano, sintió la presencia de Dios y me sentía la presencia de Dios. Dice, sus palabras me confortan, varón de Dios. Y yo le seguí hablando palabra de Dios, palabra de Dios. Él después fue restaurado, sintió fortaleza a través de la oración, de todo lo que se impartió en ese día. Recuerdo que llegué como en eso de las 6 de la tarde y me terminé yendo de esa casa casi a las 12 de la noche, porque la presencia de Dios cayó en ese lugar y ellos sintieron la presencia de Dios por todo lo que se le habló de la presencia de Dios, pero en el recurso de que se tuvo en esa casa, ellos llamaron a otros familiares y a otras amistades, y de hecho llamaron a 2 hermanas. Y uno entró, y cuando entró ella me decía, uga, me hablaron de que usted habla con las personas y le dice las cosas, de las cosas que tiene. Cuando esa hermana entró, yo le dije, no me diga más. Por encima le veo que tiene un sufrimiento muy grande, su padre ha muerto y eso le causa desestabilidad, no le causa estabilidad en su vida, y a causa de eso se le ha generado, se le ha somatizado en su cuerpo, se le ha somatizado un dolor en la columna. Y le pregunto a usted, ¿es cierto o no es cierto? Y la hermana me dice, sí, es muy acertado lo que dice, tengo un dolor de columna en este momento, pero no sabía que era generado por mi padre. Sí, usted en las noches llora mucho porque le hace falta a su padre, y aunque es una señora ya de 45 años, y el padre estaba reciente, tenía, qué sé yo, algo así como varios años de muerto, pero no mucho, y la señora estaba muy resentida por eso, se sentía, ella cuando entró, entró muy natural, pero cuando se le empezó a hablar sobre el tema, la hermana que se quebró como una vasija, se quebró como una vasija, y yo le decía, Dios está ministrando en este momento tu vida, Dios está ministrando en este momento tu vida, porque Él te ha visto llorar, Él te ha visto sufrir, Él sabe que tú estás dolorida por eso, pero la palabra de Dios dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No te puedo decir que eso no te va a doler, no te puedo decir de que eso se va a quitar de una manera tan así, y no puedo minimizar el dolor que tú estás sintiendo en este momento, pero Dios va a obrar en ti. Él estuvo vivo, tu padre estuvo vivo en ese momento, en el momento que estuvo, y lo disfrutaste como padre. Hay gente que no tiene la oportunidad de disfrutar a su padre o disfrutar a su madre. Tú que lo disfrutaste, dale gracias a Dios por eso, pero no te quedes sumergida en ese sentimiento. Busca de la presencia de Dios, llénate de su palabra, imparte su palabra, ayuda a otras personas que puedan estar pasando lo mismo que tú puedes estar pasando, ayuda a esas otras personas en el nombre de Cristo Jesús, ayuda a esa persona en el nombre de Cristo Jesús. Recuerdo que la hermana me decía toda esa cantidad de cosas, ella fue restaurada, también se quebró por la presencia de Dios, sintió la presencia de Dios, Dios la restauró en ese día. También entró otra hermana que ya le llamó la atención, otra hermana que le llamó la atención, que mira, habla conmigo también, dame palabra también, dame palabra. Entonces yo le decía, wow, a ti te están persiguiendo, tú estás viviendo una persecución, una persona te quiere matar, una persona, cuando esa persona yo le digo esas palabras, esa persona también se quiebra en llanto, que dice, sí, me estamos persiguiendo porque me quiere matar, que era mi antigua pareja. Pero ¿qué pasa? Yo empecé a hablarle de lo que eran maldiciones generacionales, también empecé a hablarle de lo que eran las herencias generacionales, y empezamos a hablar sobre todo eso, y entre esas 2 personas y entre la familia que se estaba visitando, en ese momento se llevó un gran tiempo de lo que se estaba hablando de la edificación. Pero yo quiero hablarles de lo que dice la palabra de Dios cuando habla sobre el alfarero. Cuando no estamos siendo mordidos por el alfarero, usualmente vivimos una época de frío, donde hay mucho frío espiritual, donde somos pasados por el agua, y estamos siendo agarrados en las manos del alfarero y siendo mordiados, montados como barro en la rueda del alfarero. Cuando estamos siendo mordiados de esa manera, es necesario que la persona sea mordiada, porque hay personas que se
pueden romper en manos del alfarero, simple, porque él está siendo moldeado, porque se le están siendo quitado escoria, se está siendo quitado piedras de ese barro, está siendo quitada cosas de ese barro que es tu vida emocional, que es tu vida espiritual, que es todo lo que dialogas, aquello que dialoga a través de tu espíritu, aquello que siente a través del alma, aquellas patologías que puedas estar viviendo en tu cuerpo, todas esa cantidad de cosas Dios las está mordiendo para tener un carácter mejor fundamentado para un diario vivir en tu vida, valga la redundancia. Cuando pasamos por ese frío, después que pasamos por ese frío y hemos sido mordiados en el barro, en las manos del alfarero, es necesario que ahora pasemos por el fuego. Ahora es necesario que pasemos por el fuego. ¿Por qué es necesario que pasemos por el fuego? Porque ya has sido mordiado, pero eres muy flexible, eres muy suave todavía. Es necesario que se meta esa vasija que está hecha de barro fresco, que se meta en el horno para que pase por el fuego. Y hay momentos que la persona puede decir, no puedo aguantar esta carga, no puedo aguantar esto que estoy viviendo, no puedo seguir adelante con esto que me está pasando, no puedo, la gente dice que no puede, pero Dios no le pone carga a nadie que no pueda soportar. Si estás viviendo una cosa, rabacanda, la masella, la masoja, si estás viviendo una carga, si estás viviendo un proceso, Dios no pone a carga a nadie que no la pueda llevar. Si la estás viviendo es porque la puedes llevar, porque estás en manos del alfarero, porque Él ya primero te mordió, pasaste por la parte del frío, donde es la mordura, y ahora estás pasando por la parte de fuego para que es la solidez que necesita ese barro, necesita esa solidez. Aún después de que el barro ya ha sido metido en el horno, esa vasija ha sido metida en el horno como barro, sale pero ya como una vasija sólida. Y esa vasija sólida ahora necesita un pulimento. Es necesario que se monte en una especie de trompo y pasarlo con un pulimento, con una lija. Y eso también es tremendo, porque eso es un proceso que sientes aspereza de parte de las personas. Puedes llegar a sentir aspereza incluso de los mismos cristianos, porque como dicen por ahí, o sea, nadie es perfecto y todos estamos en proceso de pulimento, pero qué bueno es y cuán hermoso es cuando estamos bajo la sombra del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, cuando sabemos que vivimos pruebas y tribulaciones, pero sabemos que Cristo está con nosotros, cuando esa prueba está en nuestro espíritu, cuando está en nuestro espíritu, que es todo lo que dialogamos, cuando está en nuestra alma, que es todo lo que sentimos en todo el sentido de la palabra, de lo que es un sentimiento, está en nuestra alma, y cuando nuestro espíritu y nuestra alma están siendo procesados y nos dejamos limpiar de manos del alfarero, nuestro cuerpo va a estar en salud en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso es tremendo que todo lo que está fuera de su entorno, todo lo que está fuera de su entorno, Dios quiere que tú vivas como un pez en el agua, Dios quiere que tú vivas como un ave que está remontándose por todo lo alto del cielo. Dios quiere que si vives como una gacela, que vivas, por ejemplo, libre en el nombre de Cristo Jesús. Pero qué feo es cuando somos seres de manera como lo dice la palabra de Dios, pero estamos enjaulados siendo pájaros, estamos en matero siendo un gran árbol, pero estamos en un matero cuando debemos estar en una tierra plena. Pero tremendo es eso, lo que se puede existir cuando hay un pez que está en una pecera. Dios no nos hizo para eso, Dios nos dijo para estar libre, pero en el nombre de Cristo Jesús, porque no es lo mismo existir que vivir, no es lo mismo existir que vivir. Cuando una persona vive, está plena, pero cuando una persona existe, siempre está en jaula, o está en pecera, o estás en matero, pero nunca estás en plenitud. Cuando estás en plenitud, eres un árbol que está sembrado sobre aguas, sobre buen terreno, sobre un terreno húmedo, sobre un terreno que siempre puede tener tu hoja verde. Cuando eres una gacela, estás todo el tiempo yéndote por los grandes llanos. Estás en libertad en el nombre de Cristo Jesús. Es tremendo, pero Dios quiere que no existas como persona, sino que vivas como una persona en plenitud en el nombre de Jesús. Por eso dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no viene por mí. Es tremendo. Podemos estar en plenitud en el nombre de Cristo Jesús. Hay gente que pueden estar padeciendo cualquier tipo de patología espiritual. También puede estar padeciendo de cualquier enfermedad
Pero para todas esas cosas vino Cristo para deshacer las obras del enemigo, para mostrar a las personas, a las almas, que no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino en el nombre poderoso de Jesucristo. En el libro de los Salmos, la palabra de Dios me dice: mientras que ayer se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sela. Mira lo que dice. La palabra Sela es tremendo, porque cuando uno a veces en la palabra está dialogando, están dialogando en la palabra Sela significa deténganse y escuchen. Cuando dice en el 4, dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Dice Sela. La palabra Sela significa deténgase y escuchen. En el número 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonarás la maldad de mi pecado. Y vuelve a decir la palabra Sela, que significa deténganse y escuchen. Qué importante es detenerse y escuchar y saber que hay que declarar al nombre de Cristo Jesús, que hay que declarar a Jesucristo, hay que declarar nuestras iniquidades para que nuestro pecado no se enseñoree de nuestra vida. Cuando nuestro pecado se enseñorea, cuando el pecado se enseñorea en nuestra vida, no podemos avanzar, no podemos vivir en plenitud, no podemos vivir como un pez en el agua, no podemos vivir como una gacela libre, no podemos vivir como un águila que se remonta. Es necesario que nuestro pecado declaremos en el nombre de Cristo Jesús, para que nuestra iniquidad no se enseñoree, para que la iniquidad no se enseñoree de nosotros. Es importante que la persona día a día se pueda definir todos los días en el nombre de Cristo Jesús, estar pendiente de esto. Mira lo tremendo de esta palabra. Cuando estamos pendientes del contenido y no del contenedor, cuando estamos pendientes del contenedor y no del contenido, mira lo que sucede. A veces estamos pendientes del diario vivir, qué debemos de comer, qué debemos de vestir, qué debemos de hacer todos los días para conseguir aquel dinero para aquella cuenta que se debe. Cuando estamos más pendientes como cristianos de aquello, de lo que es el contenedor y no del contenido. Y tú eres el contenedor, pero es necesario que estés pendiente del contenido. ¿Y cuál es el contenido? Tu alma y tu espíritu. Tu alma y tu espíritu, es necesario que estés pendiente de tu alma y tu espíritu, en llenarla de palabra, en llenarte de la presencia de Dios. Ese contenedor que es nuestro cuerpo, debemos estar pendientes de lo que está dentro, de ese contenido. Y el contenido es nuestra alma y nuestro espíritu. Cuando nos concentramos que estamos pendientes del contenedor, estamos pendientes mucho, pero mucho, de una gran manera y de una forma de afán, de lo que comeremos, de lo que beberemos, de lo que mañana vestiremos. Estamos pendientes de que si me ama, que si no me ama. Estamos pendientes de todo aquello, pero la palabra de Dios me dice: más buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Es importante que no estemos pendientes tanto del contenedor. ¿Por qué? Porque el contenedor, o sea, lo que es el cuerpo, sentimientos, la percepción de lo físico, la existencia, cuando estamos pendientes de eso, de lo que es solamente del contenedor, venimos a somatizar todo tipo de problemas en nuestra vida espiritual, venimos a somatizar todo tipo de problemas también en nuestro cuerpo, y eso, cuando se somatiza, se llegan a hacer enfermedades en nuestra vida. Pero cuando estamos pendientes del contenido, o sea, cuando estamos pendientes del contenido, lo que es el alma y nuestro espíritu, de llenarlo de la presencia de Dios, tenemos cobertura, tenemos salud, tenemos vida eterna en Cristo Jesús, porque estamos pendientes del contenido que es nuestra alma y nuestro espíritu, oración y lectura, y también impartir la palabra para poder tener la bendición del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Es importante que todos los días, en el nombre de Cristo Jesús, llenemos nuestra vida, llenemos nuestra alma, llenemos nuestro espíritu de la palabra de Dios. Dice la palabra en el libro de Génesis 2:7, formó pues Jehová Dios, en la versión antigua, en la Reina Valera versión antigua, dice la palabra de Dios, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida,
y fue el hombre el alma viviente. Mira lo que dice tremendo, porque aquí en este versículo me habla de cuerpo, alma y espíritu, pero en la Reina Valera versión antigua, en el libro de Génesis 2:7, es tremendo porque somos un alma viviente, tenemos cuerpo, tenemos alma, tenemos espíritu. Es necesario que todos los días llenemos nuestra vida, llenemos nuestra alma de todo lo que Dios quiere en este momento para ser formado por Cristo Jesús, o con cada vivir, con cada prueba, con cada tribulación que usted en este momento pueda estar viviendo. Ahora bien, dice la palabra de Dios en el libro también de Timoteo, me dice la palabra de Dios en el libro de Timoteo, cuando se refiere a nuestro depósito es nuestra alma y nuestro espíritu, y ese depósito, en nuestro depósito tenemos que estar lleno de la unción del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 1:14 dice, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en vosotros. Por eso debemos estar siempre pendientes de lo que está dentro del recipiente y no del recipiente como tal, porque cuando estamos pendientes del recipiente, perdemos el enfoque de lo que Dios quiere. Pero cuando estamos pendientes de lo que contiene el recipiente, eso es nuestra alma y nuestro espíritu, llenarnos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo, siempre vamos a tener un mayor conocimiento para todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. En el libro de Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Toda persona que está buscando de la presencia de Dios vence al mundo. El mundo no lo vence, vence al mundo en el nombre de Cristo Jesús. Pero cuando las personas se dejan vencer del mundo, hay cosas que pasan en nuestra vida cuando se deja vencer del mundo. ¿Y qué es lo que pasa? Mira lo que me dice cuando nosotros estamos avanzando, pero vemos que hay gente que juzga y gente que nos juzga. Mira lo que pasa. No juzguéis, no debemos de juzgar, porque cuando nosotros juzgamos es la virtud. Cuando juzgamos y tenemos empatía hacia los demás, cuando tenemos empatía hacia los demás, ¿qué es empatía? Es la virtud de identificarse como el otro, de ponerse en el lugar y percibir lo que siente la otra persona. Es decir, es lo contrario de la empatía. Pero hablando de la empatía, empatizar con una persona, ver qué tiene cuando esa persona te está hablando de una prueba, te está hablando de una tribulación que está viviendo. Tener empatía es entender lo que esa persona tiene, ponerse en el lugar de la persona de lo que tiene. Cuando tú caes, por ejemplo, cuando una persona te está juzgando, es una persona que está pasando a lo contrario, que es empatía, que es lo contrario, definida como un proceso mental, voluntario, de exclusión, de sentimientos, actitudes, pensamientos y de motivaciones inducidas por otros. Es decir, personas que te deben de motivar hacen lo contrario, es una empatía. La empatía es lo contrario, desmotivación en todo el sentido de la palabra. Una persona que te dice que no puede, una persona que dice que no podrás lograrlo, una persona que siempre te está diciendo todo lo contrario. Pero ¿por qué? Por lo general son personas que lo que enseñan, en la forma que enseñan esas personas eso de no poder alcanzar, lo hacen porque lo que recibieron fue eso. Recibieron desmotivación cuando eran pequeños, no lograron metas, tampoco la pudieron lograr por sí mismos ni la pudieron lograr por otros. Entonces ellos enseñan simplemente lo que aprendieron. Es decir, nadie puede enseñar aquello, nadie te puede enseñar algo positivo si lo que recibió fue puro negativismo. Entonces, ni siquiera se puede culpar a esa persona. Ni siquiera se pueden culpar a esa persona. Solamente hay que ser empático y entender que lo que está enseñando en lo negativo, en lo que no es provecho, lo está enseñando porque eso fue lo que percibió. Y eso es tener empatía. Usted como cristiano que tiene el conocimiento, usted como cristiana que tiene el conocimiento de Cristo Jesús, cuando vea que una persona le está enseñando cosas negativas, cosas malas, es porque usted es una persona que tiene empatía. Empatía, no empatía, sino empatía. Pero cuando aquella persona tiene empatía contigo, te va siempre a motivar a todo lo bueno, a todo lo bueno, a todo lo bueno en el nombre de Cristo Jesús, porque hay empatía. Por eso que siempre hay que tener empatía para entender a los demás, y cuando sepas que alguien te está entendiendo es porque tiene empatía, pero aquella persona que no te entiende, aquella persona que te juzga, es porque tiene empatía.
que es lo contrario a la empatía. Es importante saber eso, porque a veces en el cristianismo estamos avanzando y nos damos de cuenta de que nos pasan cosas muy malas. Y por eso dice la palabra de Dios, porque cuando a veces que si queremos encontrar una palabra de vida, una palabra de aliento en aquella persona que tú crees que te la puede dar, pero resulta que recibes lo contrario, debes de recordar que la palabra de Dios dice en el libro de Juan 3:6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, ¿por qué habla esta palabra? Porque todo lo que es nacido del espíritu tiene a Dios. Todo lo que tiene bondad, humildad, tiene... Y ojo, aquí las personas fallan, las personas pueden fallar, pero debemos de saber que el que es nacido de Dios, siempre va a tener empatía con aquella persona que pide un consejo, con aquella persona que necesita una palabra. Esa persona le podrá dar una palabra, un aliento de vida, porque es nacido del Espíritu y no es nacido de la carne, es nacido del Espíritu. Es tremendo lo que dice la palabra de Dios, porque siempre podemos tener una palabra de aliento cuando nuestro corazón está Cristo, cuando en nuestro corazón está lleno de la presencia del Espíritu Santo, cuando nuestro corazón está lleno de vida en el nombre de Cristo Jesús. Siempre es importante una definición en nuestras vidas. Siempre es importante una definición en nuestra vida de que aquello que quieres hacer en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra en el libro de los Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sea borrado vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Solamente para que cuando venga un tiempo de refrigerio en el nombre de Cristo Jesús es porque tenemos siempre conocimiento de la palabra de Dios, llanura de la presencia de Dios en nuestras vidas. Cuando tenemos llanura de la presencia en nuestras vidas del Espíritu Santo, cuando tenemos la palabra de Dios morando en nuestras vidas, cuando tenemos una meditación constante en la palabra, y en la palabra de Dios salen más de 76 versículos que hablan sobre la meditación en la palabra de Dios, cuando podemos enfocar nuestra vida en tener un tiempo para con Dios, porque si tengo un tiempo para con Dios, siempre puedo tener una edificación en manos del alfarero. En manos del alfarero puedo tener edificación constantemente, porque si siempre estoy buscando del alfarero, puedo tener una edificación para mi vida, para mi alma, para mi espíritu constantemente. Porque es necesario definirte. Porque si no te defines, mira lo que va a pasar. Si no te defines a ti mismo, serás definido por otros. Y el que no vive su sueño, sus metas, termina siendo el relleno del sueño de otra persona. Es decir, cuando Dios marca tu vida en cuerpo, alma y espíritu, es por un propósito de salvación. No te quedes en el proceso, avanza con metas, con visión en el nombre de Cristo Jesús. ¿Quieres algo para tu cuerpo, para tu alma, para tu espíritu? Prepárate para tenerlo. La acción y la preparación de lo que se quiere es la fe en movimiento. Así que ora, lee, prepárate, predica. El que te añade aquello que necesita es Cristo Jesús. Él te añade todos los días aquello que necesita, pero es necesario una preparación correspondiente para aquello que estás pidiendo. Si estás pidiendo pareja, prepárate. Si en un tiempo atrás te fue mal con alguna pareja, que cuando estabas en el mundo y ahora estás en Cristo Jesús, prepárate en conocimiento familiar, prepárate en conocimiento en el nombre de Cristo Jesús, prepara un mejor estatus de vida en la parte de lo económico, te puedes preparar para eso. Mientras tengas vida en el nombre de Cristo Jesús, mientras que tengas vida, conocimiento y sabiduría, estés agarrado de la mano de Cristo Jesús, siempre vas a tener victoria, siempre vas a tener tribulación, sí, vas a tener tribulación, pero con Cristo somos más que vencedor por medio de aquel que me amó, porque Él está conmigo, ¿quién contra mí? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es necesario que usted tenga una excelencia de sabiduría, es necesario que usted tenga conocimiento en el nombre de Cristo Jesús, es necesario que sí, puede tener tribulaciones, pero todo es necesario. Dios es el que mordea. Él es el que te mordea todos los días. Él es el que está presente en la vida del hombre, siempre tocando la puerta. En este momento, tocando la puerta como el alfarero, como el que quiere mordear tu vida en todos los días. Mira lo que me dice la palabra de Dios para finalizar en el nombre de Cristo Jesús. Excelencia de la sabiduría en el libro de Proverbios 2, del 1 al 5. Mira lo que me dice. Hijo mío, si recibiere mis palabras y mis mandamientos, guárdalos dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscare y la escudriñare como a tesoro,
entonces entenderás el temor de Jehová y hallaréis el conocimiento de Dios. Es importante que usted mantenga en su corazón y en su espíritu, en el nombre de Cristo Jesús, la excelencia de la sabiduría. La excelencia de la sabiduría es buscar a Dios mientras está siendo hallado, mientras que está cercano, busca a Dios, busca la presencia de Dios. Si te fuiste de la iglesia, busca la presencia de Dios, busca un propósito de vida, busca un propósito de familiar, busca un propósito en el nombre de Jesús, en las áreas que hay, cuerpo, alma y espíritu. Busca el propósito en el nombre de Cristo Jesús, que Él siempre sea el que te aliente en el nombre de Cristo Jesús, que sea ese propósito, que sea que busque a la presencia de Dios en el nombre de Cristo Jesús. Pero no te quedes en el proceso, no te quedes ahí pensando de qué me pasó, qué pobrecito yo, qué pobrecito yo, en el nombre de Cristo Jesús, pobrecito yo, cómo me están pasando estas cosas. No te quedes en el proceso, busca que todavía hay presencia de Dios, todavía hay palabra en el nombre de Cristo Jesús, todavía hay Santo Espíritu, todavía lo hay en el nombre de Cristo Jesús. Por eso podemos vencer en el nombre de Cristo Jesús, podemos tener victoria en el nombre de Cristo Jesús, porque con Cristo somos más que vencedor por medio de aquel que me amó. Por eso le dice la palabra, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por todos nosotros para redimir un pueblo celoso de buenas obras. Esto es solta y que nadie te menosprecie. En el nombre de Jesús, de la Iglesia Pentecostal, columna de fuego, tabernáculo de Dios, de la Iglesia Pentecostal, columna de fuego, tabernáculo de Dios, el hermano Rafael Antonio Caro Sarabia. Dios me le bendiga grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.